Lo que está ocurriendo ahora, en este momento, es que los partidarios de Tusk, liderados por sus colaboradores más cercanos, están cuestionando el resultado de las elecciones. Afirman que las elecciones fueron manipuladas. Hola a todos. Soy Pascal de Literality Studies y hoy vuelvo a hablar con Artur Siekanovic, periodista, experto en asuntos internacionales y ex reportero de la agencia de noticias polaca PAP en Berlín y Bruselas. Artur cubrió las recientes elecciones presidenciales en Polonia y aunque ya han pasado más de una semana, este tema quedó un poco relegado y pensé que aún deberíamos hablar de ello. Así que, Artur, bienvenido de nuevo al canal. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho volver a verte, Pascal. Gracias por volver. También me enviaste el artículo que escribiste sobre estas elecciones. La persona que ganó no es la favorita del partido gobernante actual. Es alguien del anterior gobierno y, en general, está siendo descrita en Europa como populista y nacionalista. Así que me gustaría escuchar tu valoración sobre lo que hemos visto suceder en Polonia. Sí, eso es absolutamente correcto. El candidato de la oposición ganó la segunda vuelta de las elecciones, derrotando al candidato liberal, el alcalde de Varsovia y al candidato del partido gobernante y de la coalición gobernante, Rafał Trzaskowski. Solo una pequeña salvedad. Cuando hablamos de las divisiones políticas en Polonia, obviamente usamos términos como liberal, izquierda, conservador, derecha, y estos términos describen más o menos estas divisiones, pero no explican su profundidad ni sus orígenes. Así que, simplificando en exceso, estas elecciones trataban sobre quién se avergüenza de Polonia y de lo polaco, y quién acepta la identidad polaca y a Polonia como un país soberano. Como he dicho, es una simplificación, pero no es una exageración. Y estas dos actitudes son la subestructura y la superestructura sobre las que se situaban estos dos candidatos. Rafał Trzaskowski, el candidato liberal, se presentaba como una persona sofisticada y cosmopolita, inmersa en la civilización y la cultura francesas. Karol Nawrocki, en cambio, es el presidente del Instituto de la Memoria Nacional. Su biografía es del tipo con la que muchos polacos corrientes pueden identificarse. Nació en una familia bastante pobre y no se benefició de ninguna ventaja relacionada con sus padres, a diferencia de Trzaskowski. Empezó a boxear de adolescente, luego trabajó físicamente como guardia de seguridad en uno de los hoteles. Más tarde fue a la universidad, obtuvo un doctorado y se convirtió en funcionario. Como he dicho, mucha gente puede identificarse con esta biografía, quizá no al 100%, pero simboliza el camino, la trayectoria que Polonia y los polacos han recorrido en los últimos 30 años. Y ganó las elecciones por un margen pequeño. Fue alrededor del 55% frente al 48%, más o menos. Así que es un margen realmente estrecho. Pero tuvimos dos vueltas en las elecciones, y la primera vuelta fue en realidad más reveladora que la segunda, porque reflejaba otras divisiones dentro de la sociedad polaca. Por ejemplo, resulta que tenemos tres partidos de derechas. Uno de ellos es PiS, obviamente, PiS, sí, de centro derecha. Luego está Confederación, que está más a la derecha, pero también tiene un lado muy fuerte libertario. Y luego está el partido de Grzegorz Braun. Es un político que empezó en Confederación, pero luego sus caminos se separaron. Sus votantes principales son católicos tradicionales, pero también personas insatisfechas con la forma en que el gobierno de PiS gestionó la pandemia.
Por otro lado, tenemos a la plataforma cívica, es decir, el partido de Tusk, que también obtuvo un resultado respetable. Y luego tenemos al partido de izquierda Razem, que significa juntos. Es una izquierda patriótica, lo cual también es algo nuevo en la escena política polaca. Este partido surgió de movimientos populistas urbanos, así que no es una izquierda postcomunista, sino más bien una izquierda patriótica. Y esto muestra, o podría mostrar, hacia qué dirección se desarrollará la escena política polaca. Que este duopolio entre PiS y la plataforma cívica está realmente obsoleto. Que la gente quiere una discusión real, por así decirlo, más allá de las divisiones, más allá de estas grandes y abstractas divisiones ideológicas, sobre los intereses reales, particulares y concretos que afectan a los ciudadanos de a pie. Y la elección presidencial es importante por esto, porque por un lado, el presidente en el sistema polaco tiene un papel más bien ceremonial, ¿verdad? Es el jefe de Estado, que representa al país. Pero en cuanto a poderes reales de toma de decisiones, sí que tiene algunos. Creo que puede vetar ciertas decisiones que vienen del Parlamento, si no me equivoco. Pero no es en absoluto comparable con los poderes del presidente de Estados Unidos, ¿verdad? El poder de decisión recae más o menos en manos del primer ministro. Pero en este sentido, esta es una figura que los polacos se preguntan a sí mismos: ¿a quién queremos que nos represente? ¿O quién está más cerca de nuestros corazones, verdad? Y podrías hablar un poco sobre cómo se desarrolló también esta elección. Y también, ¿cuáles fueron los resultados de la primera vuelta? Porque en la segunda vuelta hay una segunda ronda, ¿verdad? Así que hay un 50-50 de posibilidades, ¿no? Uno de los dos debe ganar. Pero la primera vuelta probablemente revela más cómo se distribuyen luego los apoyos. Absolutamente. Sí, tienes toda la razón. El presidente polaco desempeña un papel más ceremonial y tiene mucho menos poder que el presidente francés o el presidente estadounidense, pero también tiene mucho más poder que el presidente alemán. El presidente polaco, en primer lugar, es elegido directamente, por lo que cuenta con un mandato democrático muy fuerte. Además, posee un poder blando muy significativo porque puede relacionarse con los votantes que le eligieron. Constitucionalmente, el presidente tiene poder de veto, que puede ser revocado por 2/3 del Parlamento, algo que la actual coalición gobernante no posee. También tiene iniciativa legislativa, por lo que puede construir alianzas entre partidos para apoyar algunas iniciativas. Bueno, estas elecciones fueron realmente importantes en 3 niveles interconectados: el nacional, el europeo y el transatlántico. El nivel nacional es muy sencillo. Si el gobierno o la coalición gobernante no tiene suficientes votos en el Parlamento para anular el veto presidencial, es bastante difícil gobernar de manera eficiente. Aunque, de unas 200 leyes aprobadas por esta coalición, el actual presidente conservador de derechas, solo vetó 5. Así que no existe una verdadera guerra legislativa entre el actual primer ministro, Donald Tusk, y el actual presidente Andrzej Duda. Eso por un lado. That's for one. The European level, of course, El nivel europeo, por supuesto, también refleja las divisiones en la sociedad polaca, incluidas las diferentes opiniones sobre la política europea. Simplificando de nuevo, el bloque izquierdista liberal está a favor de crear un superestado europeo, mientras que los bloques de derechas y centristas quieren mantener la soberanía. Como he dicho, esto es una simplificación, pero básicamente de eso se trata. Por eso Rafał Trzaskowski fue apoyado por la oligarquía de Bruselas y Karol Nawrocki fue apoyado por la actual administración estadounidense. Y ahora llegamos al tercer punto: las relaciones transatlánticas. PiS es un aliado de los republicanos, un gran aliado, y miembros de la administración Trump dijeron abiertamente que si Polonia quiere garantías de seguridad tiene que elegir a un presidente que sea respetado y tenga una buena relación de trabajo con la administración actual.
administration. On the other hand, the civic platform, although they Por otro lado, la plataforma cívica, aunque sus declaraciones varían, está más a favor de la llamada autonomía estratégica. Es un concepto del presidente francés, Emmanuel Macron, que implica la construcción de un ejército europeo, fuerzas armadas, y muchos analistas sostienen que es una especie de competencia con la OTAN. Así que estas son las principales apuestas de las elecciones. Preguntaste por los resultados de la primera vuelta. La primera vuelta la ganó Rafał Trzaskowski. No recuerdo ahora los números exactos, pero fue alrededor del 35% de los votos. Si no me falla la memoria, Nawrocki obtuvo alrededor del 29%. Luego, Confederacja, el Partido Libertario de Derechas, consiguió aproximadamente un 15%. Grzegorz Braun, el tradicionalista, obtuvo más del 6% de los votos. El resto estuvo por debajo del umbral del 5%. Correcto. 5% margin. Right. Right. Okay, so in a sense what we are seeing is then Correcto. the winner, Bien, así que en cierto sentido, lo que estamos viendo es que el ganador, el señor Nawrocki, logró captar un buen número de votos de personas que no votaron por él en la primera vuelta. Exacto, absolutamente. Con su mensaje, probablemente también consiguió movilizar a sectores de la izquierda patriótica, como mencionaste antes, porque se presenta como patriota, ¿verdad? Y como un candidato pro-polaco, en contraposición a pro-UE. Lo interesante es el papel de Estados Unidos. EU candidate. The interesting thing is the role of the United States, and I just read a very short article before we talked. Y bueno, acabo de leer un artículo muy breve antes de que habláramos en Político, donde su ministro de Asuntos Exteriores, el señor Sikorski, el atlantista esposo de Anne Applebaum, en realidad dice que es optimista respecto al papel del señor Nawrocki, porque es el candidato favorito de los republicanos. Es el candidato favorito de los estadounidenses. Y según la interpretación del señor Sikorski, aparentemente ayudará a construir o mantener una relación positiva con Estados Unidos, lo que ellos también consideran como una postura, a favor de la guerra en Ucrania, que el señor Sikorski y Applebaum apoyan firmemente por su agenda neoconservadora. ¿Cree usted que esta valoración del señor Sikorski es correcta? Do you think that this assessment of Mr. Sikorski is correct? It's complicated because first of all, Sikorski Es complicado porque, ante todo, Sikorski tiene una posición muy especial dentro de la plataforma cívica. En realidad no es un miembro típico, ni un político típico de la plataforma cívica, y siempre ha competido con Donald Tusk. Eso, por un lado. En segundo lugar, siempre se presenta como una especie de conservador en el sentido británico. Estudió en Oxford o Cambridge, ahora no lo recuerdo. Y evidentemente es educado y culto, lo que también supone una diferencia con muchos de los políticos de la plataforma cívica. Básicamente, podría ser aceptado por parte del electorado conservador en Polonia. En tercer lugar, es uno de los pocos miembros del actual gobierno y de la coalición cívica que entiende el Estado y la importancia de la soberanía, al menos a nivel declarativo. Realmente comprende los mecanismos del Estado y de la política exterior. of the foreign politics has an instinct for this. What I mean, to put it Tiene un instinto para esto. from his background. Lo que quiero decir, para ser franco, es que en realidad, por su origen y por sus convicciones, no pertenece realmente a la coalición cívica. Pero por diversas razones personales, hemos acabado con la situación que tenemos ahora. Y para responder a tu pregunta, sí, Nawrocki como presidente ayudará a mantener esta asociación con Estados Unidos. Pero el gobierno de Donald Tusk tiene una relación muy difícil con Estados Unidos y con la administración de Donald Trump, porque Donald Tusk sugería que Donald Trump es un agente ruso. Bueno, quiero decir, antes de que Donald Trump fuera elegido. Así que, en realidad es imposible que Tusk tenga siquiera una relación razonable con la administración estadounidense. Pero en lo que respecta a Ucrania, de nuevo, es complicado porque fue uno de los temas de la campaña electoral. Of the subjects of the elections campaign, and Nawrocki distanced himself Y Nawrocki se distanció de la política y las políticas anteriores de sus patrocinadores políticos. Se distanció de las políticas del PiS. The reason for this being La razón de esto es que, por un lado, todavía hay un fuerte apoyo al esfuerzo bélico,
Pero por otro lado, la mayoría de los polacos han tenido experiencias muy insatisfactorias con los ucranianos en Polonia. La gente está harta de la política de Ucrania primero, por ejemplo, que los ucranianos puedan conseguir una cita médica sin esperar, mientras que los polacos tienen que esperar 6 meses. Por supuesto, esto varía de un lugar a otro, de un médico a otro, pero esa es la realidad en la que vivimos. Y básicamente, Nawrocki también dijo que no veía a Ucrania entrando en la UE y la OTAN. Mientras que en el caso de la OTAN era algo bastante obvio, en el caso de la Warren supone un cambio de tono. It's a change of tone. So, and I mean El presidente de Polonia, dado que tiene poder de veto sobre las decisiones parlamentarias, si el Parlamento quiere ratificar cualquier tipo de decisión, ya sabes, incluyendo la incorporación de Ucrania, tanto a la UE como a la OTAN, él podría vetarlo, ¿verdad? Es uno de los elementos que podría obstaculizar la materialización de esa idea, ¿no? of actualizing that idea, right? Absolutely. He's also responsible for the constitutionally. Absolutamente. Constitucionalmente también es responsable de la política de defensa. Así que tiene derecho a definir la política de defensa, y Ucrania es obviamente parte de eso. Así que sí. Defense policy. So, yes. So he is a more in this sense a candidate. Así que, en este sentido, es un candidato que ganó con una plataforma mucho más crítica con respecto a Ucrania que su predecesor, Andrzej Duda. Duda, sí, por supuesto. Porque el señor Duda, hasta donde recuerdo, fue un firme defensor del enfoque de Europa, el enfoque de la UE, hacia Ucrania. Europe's approach, the EU's approach toward Ukraine. Yes, he still is. Sí, y sigue siendo un intransigente en este sentido. Veremos si Nawrocki realmente hace lo que prometió hacer, pero parece que ante todo entiende lo que la gente quiere respecto a Ucrania. Como dije, por un lado la gente entiende que los ucranianos están librando una guerra, están intentando resistir la agresión, pero por otro lado, es muy interesante. Es un país muy interesante y paradójico, esta Ucrania, porque por un lado, en algunos aspectos y fue un estado fallido. Era una oligarquía cleptocrática. Por otro lado, sus élites están formadas en ese antiguo estilo soviético, en ese pensamiento imperial. Y si observas cómo actúan en la política mundial, realmente existe ese pensamiento imperial. Están presentes en Malí, en África, en Siria. They are present in Mali, in Africa, in Syria. They helped to topple Assad. Actually, they played a Ayudaron a derrocar a Assad. De hecho, desempeñaron un papel crucial en el derrocamiento de Assad porque tienen una buena relación de trabajo con Turquía y proporcionaron los conocimientos necesarios sobre cómo utilizar los drones. Y esta actitud imperial también se refleja en sus relaciones con Polonia. No les importan los intereses polacos. No les importa el hecho de que Polonia les esté ayudando. No les importa que nuestras empresas de transporte y la agricultura sufran gravemente por la competencia desleal con su sector agrícola y sus empresas. Y ya sabes, el precio de la mano de obra en Ucrania no es solo un 50% más bajo, sino que es varias veces inferior al de Polonia, porque han aprendido a explotar las leyes ucranianas, muy flexibles, para evitar pagar impuestos. very flexible Ukrainian laws not to pay taxes. For instance, if you run. Por ejemplo, si tienes, digamos, un bar en Ucrania, un pub, entonces tú como propietario no empleas a la gente, no contratas al camarero, al chef y así sucesivamente. Todos son autónomos. Y es curioso, el camarero, en los papeles, oficialmente te compra las bebidas a ti y luego se las revende a los clientes. De verdad, sí. Es decir, es un sistema diseñado para evitar pagar impuestos. Y ahora están llevando este sistema a la competencia internacional. No se puede ganar la competencia con personas con un país que funciona así. Y parece que los políticos polacos están empezando a darse cuenta de que este apoyo incondicional a Ucrania en realidad está perjudicando a su propio país. Así que así están las cosas con Ucrania. So that's where we are with the Ukraine. Oh, and we should not forget about the historical issues. Y no debemos olvidar los problemas históricos, porque antes de la Segunda Guerra Mundial, el territorio de Polonia era mucho más grande y se extendía a regiones que ahora son Ucrania.
La población era mixta. Había aldeas ucranianas y polacas, aldeas mixtas y así sucesivamente. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos llevaron a cabo una limpieza étnica de la población polaca. La Ucrania contemporánea hace todo lo posible por evitar este tema en sus relaciones con Polonia. Están bloqueando las exhumaciones. Dicho claramente, están impidiendo que los polacos entierren a sus compatriotas de manera civilizada. Y Nawrocki, como historiador, es consciente de lo que ocurrió allí, y para él es importante, ya que forma parte de su identidad. Así que así están las cosas con Ucrania. So that's where we are with the Ukraine. I see. So in general, it's fair to say that Entiendo, the election also shows entiendo. that the Así que en general, se puede decir que estas elecciones también muestran que están surgiendo voces críticas sobre este apoyo incondicional a Ucrania en Polonia, a pesar de que probablemente todavía haya un buen número de personas que respaldan la guerra. Pero, ya sabes, Polonia durante mucho tiempo ha sido, junto con los estados bálticos, una firme defensora, al menos a nivel político, de la línea dura contra Rusia y a favor de Ucrania. Entonces, para ti, esto también es un resultado de los últimos 3 años, que ahora estamos viendo emerger una Polonia más crítica. we are now seeing a more critical Poland rising. Yes, absolutely, of course. As I said, Sí, absolutamente, por supuesto. Como dije, la guerra en Ucrania fue uno de los temas más importantes de la campaña. Pero ya sabes, cuando hablamos de Ucrania, es imposible no hablar de Rusia y Ucrania. A Polonia se le acusa muy a menudo de rusofobia, lo cual, en mi opinión, no es cierto. Si miras al primer gobierno del PiS en 2005-2007, fueron neutrales. Quiero decir, incluso intentaron establecer algún tipo de relación con Rusia. Fue Rusia la que no quiso. Por ejemplo, impusieron un embargo a los productos agrícolas polacos sin ningún motivo. Recientemente escuché una entrevista con Jarosław Kaczynski, ya presidente del partido PiS, después de las elecciones. Bueno, no profundizó en el tema de Rusia, pero lo que dijo fue razonable. But what he said was reasonable. He said, we do not. Él dijo, ya sabes, no queremos estar en guerra con Rusia, ya sea una guerra caliente, una guerra fría o una guerra diplomática. No está en nuestros intereses. Pero Rusia tiene que entender que somos un Estado soberano y que estamos configurando nuestra política de acuerdo con nuestra comprensión de nuestros intereses nacionales. Eso es todo. Pero volviendo a tu pregunta, absolutamente, el resultado de las elecciones es también el resultado de la política polaca previa hacia Ucrania, que muchos califican o diagnostican como un fracaso porque trajo a un par de millones de inmigrantes. Quiero decir, estoy usando el término inmigrantes en lugar de refugiados de guerra, porque muchas de estas personas provienen de regiones que no están afectadas por la guerra. Así que es discutible si merecen esta protección internacional especial. Y en segundo lugar, Ucrania ha registrado economía. Es de simple. Economy. Simple as that. Yeah, and this is something that people, of course, perceive now. Sí, y esto es. Quiero decir, esto es algo que la gente, por supuesto, percibe. Ahora bien, por otro lado, el argumento es, este es un efecto secundario debido a la invasión rusa de Ucrania, y por lo tanto Rusia es la responsable del daño causado, y así sucesivamente. Pero parece que esta narrativa ahora está siendo mucho más cuestionada, ¿verdad? Por la gente, sobre el terreno. Porque después de 3 años, ya no se puede esconder uno detrás de medidas de emergencia que se tomaron para paliar algo de forma inmediata. Luego, por otro lado, todavía existen bastantes agravios polacos hacia Rusia que influyen en todo esto, supongo. Quiero decir, una de las cosas que escucho constantemente, y ya sabes, a veces defiendo ciertos puntos de vista de Moscú en mi canal, porque creo que necesitan ser explicados. Pero una de las cosas que escucho constantemente, y creo que es una crítica justa, es que Rusia no es realmente consciente de lo autoritaria que parece ante su antigua periferia. También es algo que escucho de mis amigos mongoles, que dicen sí, a los rusos nunca les importa lo que realmente pensamos, simplemente hacen cosas. Y de repente el presidente ruso simplemente anuncia que estará en Mongolia. Y Mongolia es signataria del CPI,
Así que en realidad debería arrestar a Vladimir Putin. Pero por supuesto, no puedes. Por supuesto que no puedes. Por lo tanto, Rusia puede utilizar esto como una forma muy conveniente de mostrar las realidades geopolíticas. Y probablemente esta sea una de las quejas que también tienen los polacos. Este tipo de desprecio por los intereses polacos, cuando se trata de Rusia y cuando se trata de Ucrania. ¿Es justo decirlo así? Yes, absolutely. There is much Sí, truth in what you absolutamente. said. Hay mucha verdad en lo que has dicho. En esta entrevista con Jaroslav Kaczynski a la que me refería antes, él realmente expresó este agravio o este diagnóstico de que Rusia no acepta que Polonia sea un país independiente y soberano. Y esto debe cambiar para que Polonia y Rusia puedan tener algún tipo de relación funcional. Y estoy totalmente de acuerdo con tu postura de que si Rusia dice algo, no es automáticamente incorrecto, falso o mentira. Algo es verdad o no lo es. No depende de la fuente de la afirmación, exactamente. Así que sí. Yeah, exactly. So yes. These things need to be weighed against Sí, each así other, que but estas maybe cosas just deben as sopesarse a entre way of sí. conclusion, Pero quizá, what a modo is de your conclusión, ¿cuál es tu predicción sobre lo que también implica esta elección? Porque recuerdo que en nuestra última conversación me explicaste cómo el partido gobernante actual, cómo el señor Tusk, está en realidad socavando el proceso democrático dentro de Polonia, también a través del poder judicial y otras áreas que ahora reciben mucha menos atención. Recibieron mucha atención durante el gobierno del PiS, pero ahora reciben mucha menos. Y así, en cierto sentido, la elección de vuestro presidente es también una especie de veto al gobierno de Tusk. ¿Crees que esto, en general, llevará a que Tusk socave menos el proceso democrático? ¿O por el contrario, se pondrán en marcha e intentarán reprimir aún más? Porque hemos visto cómo las estructuras de poder actuales están actuando, especialmente contra partidos y políticos conservadores de centro-derecha en otros lugares como Rumanía, pero también con lo que le ocurrió a Marine Le Pen, ¿verdad?, que fue apartada del proceso político. ¿Qué crees que supondrán estas elecciones para Polonia, quizá en términos de la contrarreacción que podría venir ahora desde el otro lado? The second option, La segunda opción es que Tusk seguirá destruyendo las instituciones democráticas y las instituciones que controlan el funcionamiento de la democracia. En nuestra última conversación, hablamos de cómo Tusk y su gobierno están literalmente infringiendo la ley y las disposiciones de la Constitución al no respetar instituciones constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, y así sucesivamente. Así que lo que está ocurriendo ahora es que los partidarios de Tusk, liderados por sus colaboradores más cercanos, están cuestionando el resultado de las elecciones. Afirman que las elecciones fueron manipuladas, y esto sirve a varios propósitos. En primer lugar, después de las últimas elecciones, es normal en cualquier partido que la gente se pregunte quién es el responsable. Los políticos de la coalición de gobierno, e incluso los de Plataforma Cívica, señalaban a Tusk. Incluso los medios de comunicación convencionales están señalando a Tusk porque pocos días antes de la segunda vuelta de las elecciones se unió a la campaña de Smer contra Nawrocki. Todo comenzó con un artículo publicado por Ynet.pe, un portal de noticias propiedad del editor alemán Axel Springer. Publicaron un artículo en el que se alegaba que cuando Trzaskowski era agente de seguridad en uno de los hoteles, proporcionaba acompañantes a los huéspedes del hotel. El artículo se basaba en fuentes y testigos anónimos. Tras la publicación de este artículo, Tusk apareció en una de las cadenas de televisión y empezó a explayarse sobre el tema. Como testigo mencionó a un streamer basura, un mentiroso patológico, un luchador de peleas freak, que resultó ser demasiado vergonzoso incluso para ese tipo de combates, ya que una de las federaciones que organizan estas peleas lo había despedido a este luchador freak. Has fired him, this freak fighter, and for Tusk
Y para Tusk, él es un testigo creíble. Así que la gente vio que esta campaña de difamación no tiene fundamentos reales. Y bueno, después de las elecciones, los políticos y los medios, empezaron a señalar a Tusk. Así que está luchando por su supervivencia política, al menos política, y su estrecho colaborador, un abogado y diputado muy controvertido, Roman Giertych, está organizando una campaña en Internet afirmando que las elecciones fueron manipuladas. Solo imagina, sería la primera vez en la historia del universo que un partido de la oposición ha manipulado unas elecciones. Un partido de la oposición, privado de financiación, privado de medios, ha conseguido manipular las elecciones. Solo para entender, entonces me dijiste que Tusk, que es el líder del partido gobernante, se unió a la campaña de difamación y que eso no funcionó. Y ahora que el tipo de la oposición ganó la presidencia, siguen afirmando que, bueno, hubo irregularidades a pesar de la campaña de difamación y todo lo demás. Así que la campaña de difamación no fue el problema. Eso no fue el amaño. El amaño ocurrió en otro sitio. Y déjame adivinar, ¿estuvieron los rusos involucrados? Por supuesto que lo estaban. Puesto que lo estaban. ¿Cómo podría ser de otra manera? A estas alturas, ningún partido gobernante europeo necesita más a los rusos que los demás. Quiero decir, sin Rusia, estaríais fuera inmediatamente, ¿verdad? Sin más legitimidad, sin más injerencia rusa. Sería el fin de Europa si Rusia desapareciera mañana. Absolutamente. Hace tiempo bromeaba diciendo que, si Rusia no existiera, Europa debería crear Rusia o financiarla, porque si no, ¿a quién culparían de sus propios fracasos? Pero esta discusión actual sobre la manipulación electoral, ¿es seria? ¿O es solo, ya sabes, un poco de charla? Porque me parece que en la última semana no hemos oído hablar de ningún intento serio de revertir las elecciones polacas. ¿O hay alguna posibilidad? ¿Está el Poder Judicial involucrado de alguna manera ahora? ¿Está ganando impulso esto? Quiero decir, es grave porque incluso el actual presidente, Andrzej Duda, ha escrito en un tuit en la plataforma X que la izquierda y los liberales están intentando robar al pueblo polaco su victoria. Y después de eso, dos socios de coalición de Tusk también publicaron sus tweets, diciendo más o menos que toda irregularidad electoral debe ser examinada, pero que no hay motivos para afirmar que las elecciones en sí hayan sido manipuladas. Así que incluso ellos se están tomando este asunto en serio. Pero lo que está ocurriendo es muy coherente con el estilo político de Tusk. Está dispuesto a prender fuego a Polonia solo para proteger sus propios intereses. Y quiero decir, no le importa si tiene éxito en esta campaña. De hecho, ya está teniendo éxito porque nadie habla de sus fracasos. Todo el mundo habla del hecho de que un grupo de votantes está exigiendo que se repitan las elecciones. Y el hecho de que la sociedad esté cada vez más dividida y polarizada no le interesa en absoluto. De hecho, es muy hábil polarizando la sociedad polaca. Quiero decir, quizás sea una peculiaridad etnográfica o histórica, pero después de las elecciones de 2005, cuando perdió las elecciones presidenciales frente a Lech Kaczynski, el hermano gemelo de Jarosław Kaczynski, en realidad reavivó esta división entre los post-solidaridad y los post-comunistas. Y esta división sigue existiendo. Por supuesto, ha mutado y adoptado diferentes formas, pero en realidad esta división sigue viva. Los postcomunistas, que se avergüenzan de ser polacos, que en tiempos de la Unión Soviética siempre miraban hacia Moscú, ahora han cambiado de lealtad. Y ahora miran hacia Bruselas. Absolutamente. Bruselas y Berlín. No creo que se tenga en cuenta que Kaja Kallas, la mayor, ya sabes, cleptócrata antirrusa de la UE,
También es hija de un apparatchik comunista del Partido Soviético. Creo que estas lealtades en estas tierras fronterizas cambian rápidamente, ¿verdad? Con un nuevo centro. They happen quickly, right? With a new center. Yeah, absolutely. And of course, we do not want to say Sí, Ardengt. that inherited Por your supuesto, identity no queremos decir que deben tirar ambos frames hasta orede. No, la identidad se recuerda en su socialización. through the process of socialization. Yeah. Sí, te educan dentro de tu propio sistema. Yeah. Absolutely. And the bureaucratic systems, for instance, they Absolutamente. Y los sistemas burocráticos, por ejemplo, tienden a replicar eso. Un ejemplo muy claro. Tras la caída del muro de Berlín y los cambios en Europa del Este, el sistema judicial en Polonia en realidad permaneció intacto. Simplemente pasó del sistema comunista, del sistema totalitario, al sistema democrático. Y es una pregunta retórica cuestionar de qué manera los jueces antiguos en Polonia educaron a los nuevos jueces. Quiero decir, es realmente retórica, y por eso PiS intentó en vano reformar el poder judicial, porque en su raíz sigue estando basado en esa antigua forma de pensar sobre el Estado, sobre el ciudadano, sobre la justicia. About justice. It is. Lo es. Artur, esta ha sido una explicación muy perspicaz y útil. Muchas gracias por ello, porque no es tan fácil obtener una visión del proceso político polaco simplemente observando a Polonia entre todos los demás estados que tenemos que considerar en la Unión Europea. Pero sin duda es un país clave. Para quienes quieran leer más de ti, Artur, ¿dónde deberían ir? People who want to read from you, Artur, where should they go? I'm writing for the European. Escribo para The European Conservative en inglés. También escribo para The in Polonia y para Business Alert en Polonia. In Poland and Business Alert in Poland. I will try to Intentaré poner los enlaces en la descripción. Artur Siechanovic, muchas gracias por tu tiempo hoy. your time today. My pleasure. Un placer, Pascal. Siempre me alegra en Neutrality Studies. Es un honor. It's an honor. Gracias.